muchachos, damos inicio al video número 2 de este tema que en la guía número 6, que es el despertar del siglo XX. Recordemos nosotros que en el siglo XX fue un siglo de muchos cambios, el siglo XIX fue un siglo de muchos cambios. Cambios en lo económico, cambios en lo político, cambios sociales, cambios culturales, cambios por todos lados, aquí en América Latina y también obviamente en Europa. En Europa, a finales del siglo XIX, pues recordemos nosotros que se dio el imperialismo, que fue la expansión de países como Inglaterra, como Alemania, como Francia, como Italia, como España, Italia, bueno, todos los países europeos que tuvieron colonias en África, Asia y Oceanía. Recordemos que no tocaron América Latina, ¿por qué? Por la política de los Estados Unidos de América para los americanos. Por eso Estados Unidos tuvo el control sobre América Latina, pero los países de Europa sobre África, Asia y Oceanía. Entonces, este periodo va de 1885 a 1914. 1885-1914. ¿Por qué? Recordemos nosotros que en 1885 se dio el Congreso de Berlín. Ahí fue donde se reunieron los países europeos para repartirse todos los países de África, Asia y Oceanía. Y en 1914, ¿por qué? Porque en 1914 inicia la Primera Guerra Mundial. Por eso es tan importante este periodo de profundos cambios que tienen repercusiones a nivel internacional. Entonces, recordemos nosotros que los países europeos tenían sus colonias de explotación y tenían colonias de poblamiento en África, Asia y Oceanía. Entonces, pero el país que más arrinconado tenía y el país con más rabia que tenía interna, recordemos nosotros que era Alemania, porque Alemania no quedó conforme con esa repartición de colonias. Entonces esos países como Alemania e Inglaterra comenzaron, la primera causa de eso fue las rivalidades que existían entre las potencias. ¿Por qué? Porque mire, a ese le tocaron más colonias, miren a ese también, mire, ese no tuvo que invertir mucho y ya está sacando producción, mire que a ese le tocó tal cosa, y entonces las peleas eran constantes entre los países europeos, pero especialmente entre Alemania e Inglaterra. Recordemos que durante el Congreso de Berlín, a Alemania le tocaron las peores colonias, mientras que Inglaterra, que no había hecho nada, fue la que más, con las mejores colonias que quedó. Entonces Alemania no le perdonó eso nunca a Inglaterra. Alemania comenzó a armarse, o sea, como a adquirir elementos bélicos, elementos como tanques, gases, elementos, barcos de guerra, armas de guerra. Entonces, tanto Alemania comenzó a armarse como comenzó a armarse Inglaterra. Entonces, y los demás países europeos, mirando que ellos los dos estaban armando, pues también comenzaron a armarse porque una confrontación era inevitable. Eso sí, pónganle la firma ustedes a esto. Entonces todos los países europeos comenzaron ¿a qué? A armarse. Se dio una fuerte competencia armamentista entre todos los países europeos, pero quien lo inició fue Alemania, seguido por Inglaterra, y ya todos los demás comenzaron a armarse. Primera causa, el imperialismo, la rabia entre Alemania e Inglaterra y la envidia que tenían con los demás países de potencia. Segunda, la carrera armamentista de los países europeos. Tercera causa, recuerden ustedes que había en Europa un imperio que era el Imperio Austrohúngaro. Ese imperio estaba posicionado entre casi llegando a los países del Medio Oriente. Entonces, toda esa región del Medio Oriente, lástima uno no tener, bueno, el mapa acá siempre hace falta, les pido disculpas por eso. Pero en la guía sí les tengo el mapa, muchachos. Entonces, esa posición geográfica que tenía el Imperio Austrohúngaro era muy importante para los países europeos, porque le permitían el paso hacia Asia, le permitían el paso hacia África y le permitían el paso a Europa. Y entonces el Imperio Austrohúngaro pues era como neutral en ese sentido. Entonces todos los países europeos querían romper aniquilar ese imperio austrohúngaro, todos los países europeos.
pero especialmente el que quería como la potencia en ese momento, ¿quién era? Es Inglaterra. El país más envidioso de todos era Alemania, pero el que tenía, el que llevaba la vanguardia era Inglaterra. Entonces, muchachos, esa era como la disputa. La disputa era acabar con el imperio austrohúngaro, precisamente para fraccionar ese territorio para poder, como los pasos, abrir fronteras, digámoslo de otra forma. Entonces resulta que el archiduque Fernando de Francisco, un archiduque del imperio austrohúngaro, se fue a visitar a su amigo en Rusia. Resulta que en medio del camino, o sea, esa fue la chispa, la causa boomerang, como el impacto que se dio. Al imperio austrohúngaro era aliado ¿de quién? De Alemania. Pero este señor era amigo de Rusia. Entonces aquí un archiduque de aquí se fue a visitar a su amigo aquí. Resulta que en el camino lo asaltaron y lo mataron. El archiduque Francisco de Fernando se llamaba. Entonces, al matar al archiduque Francisco de Fernando, que iba a visitar a su amigo en Rusia, Alemania inmediatamente dijo, el que lo mandó a matar fue Inglaterra. Eso sí, ya los ánimos estaban caldeados. El imperialismo, la Alemania estaba muy brava porque Inglaterra había cogido más colonias, la carrera armamentista, las rivalidades que existían entre los demás países, el afán que tenía Inglaterra en acabar con el imperio austrohúngaro y la muerte del archiduque Francisco de Fernando, pues Alemania dijo, eso fue Inglaterra y ¡pum! Atacó a Inglaterra. Entonces se formó una guerra europea entre Alemania e Inglaterra. Entonces, como una guerra no es sola, entonces también tiene vecino. Austria-Hungría se le unió a Alemania porque el archiduque Francisco Fernando era de aquí. ¿Quién se le unió a la guerra? Se le unió el Imperio Turco, se le unió Bulgaria y todos estos formaron un bloque bélico, un bloque de guerra. Se denominó los imperios centrales. Pero Inglaterra, al saber que lo estaban atacando, pues él no se quedó quieto, no señores. Él también formó su bloque de guerra, conformado por Francia, conformado por Rusia y Japón. Japón es una isla que queda al oriente de la China. Pero resulta que Japón no tiene continente, es una isla, pero no tiene mucho continente y es un país industrializado. Entonces él dijo, yo me meto a la guerra. ¿Por qué? Porque yo necesito tener. Él buscaba adherirse a la China, o sea, quitarle un pedazo de la China para ampliar su territorio. Ese era el objetivo de Japón. ¿Quién se le alió aquí? Italia, pero resulta que Italia era como de doble faz. Italia también era aliado de los imperios centrales. O sea, él era como un neutral que le servía al uno y le servía al otro. Serbia y Rumania. Estos dos bloques de poder, este bloque se llamó la Triple Entente. Se enfrentó en los imperios centrales y la Triple Entente. Y se enfrentaron que lo que dio inicio a la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial tuvo dos etapas, muchachos. La primera fue netamente europea, como nosotros lo podemos ver aquí. Mientras que esto, ¿en qué año inició? En el año de 1914. Arranca la Primera Guerra. O sea, entre 1885 y 1914 se incuban las causas. Se incuban las causas para que en 1914 estalle la Primera Guerra Mundial entre los imperios centrales y la Triple Entente. ¿Cuál fue la causa? La muerte del archiduque Francisco de Fernando, pero ya venían causas desde 1885. Esta primera etapa de la guerra fue una guerra netamente europea. Pasa una situación bien... ¿Qué papel? ¿Por qué se denomina mundial si el conflicto que nosotros vemos aquí es europeo? Sencillamente porque África, Asia y Oceanía hacían parte. Recordemos que ellos eran colonias de Inglaterra, de Francia, eran colonias de Alemania, eran colonias de Italia, eran colonias de España, de todos los países europeos. O sea, si se meten conmigo, se meten también con mis hijos. Entonces, de esa manera, el conflicto hasta aquí es un conflicto, como decimos nosotros, como el antiguo continente.
del antiguo continente, pero es que el mundial involucra también a América. Aquí jugó un papel muy importante el continente de América. ¿Por qué un papel muy importante? Porque mientras que todos estos países, los países europeos, estaban en guerra, muchachos, entonces los países, las colonias de ellos eran los que trabajaban para suministrarle lo que ellos necesitaban durante la guerra. Además, para este momento Estados Unidos emerge ya como un país industrial y comienza a darle apoyo económico. Recordemos que para ese momento nosotros los latinoamericanos ya éramos colonias de los Estados Unidos y entonces nosotros trabajábamos para mandarle a los Estados Unidos. Los Estados Unidos le hacía préstamos a todos estos países. Ese fue el apoyo que le prestó a los Estados Unidos. Le hacía préstamos a Inglaterra, le hacía préstamos a Francia, a Italia, a Rusia, a Australia, a todos los países. ¿Para qué? Para que ellos mismos siguieran en guerra. ¿Quién se iba sobresaliendo en esto? Pues Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Estados Unidos les hacía préstamos, pero no les hacía préstamos gratis, no, les tenían que pagar intereses. Entonces, no solamente préstamos económicos para sostener la guerra, sino que también a nivel de producción. ¿Por qué? Porque entonces, ¿quién cultivaba en Europa? Nadie. ¿Cómo producían su comida? Entonces, Estados Unidos les suministraba los uniformes, les suministraba los enlatados, les suministraba las comidas, se las mandaba empacadas. Entonces, todo eso, las conservas, toda esa industria fue la que comenzó a crecer en los Estados Unidos y comenzó a inflar porque como era el único proveedor, digamos así, con dinero, pero América, ni África, ni Asia, ni Oceanía participaron directamente de la guerra, sino que participaron de una manera indirecta de la guerra. Por eso se dice que el conflicto, aunque fue europeo directamente, se torna mundial porque los Estados Unidos, junto con América Latina, proveíamos en la industria y en el aspecto económico. Y aquí lo que es África, Asia y Oceanía también ayudaban a que estos dos señores se destruyeran. Porque después de la guerra, estas potencias quedaron totalmente, lo que era Rusia, lo que era Inglaterra y lo que era Alemania, quedaron destruidas después de 4 años que duró la guerra. Muchachos, pero entonces aquí tenemos una situación bien interesante. ¿Por qué bien interesante? Con este país, con Rusia. Rusia, muchachos, tenía una situación total, mientras que todos estos países eran democráticos, Rusia tenía una dinastía, digámoslo así, un tipo de gobierno totalmente diferente. Allá el gobierno era un gobierno del zar, un gobierno zarista. Rusia participó de esta guerra. Él se adhirió a la guerra desde 1885, desde 1914 que inició la guerra. Rusia participó de la Triple Entente. Pero ¿cómo se encontraba Rusia para ese momento? ¿Cómo se encontraba Rusia para ese momento? Entonces Rusia no era, a pesar de ser un país industrializado, la industria que había utilizado era para el campo, más no para la industria urbana, sino únicamente para la industria rural. Entonces, Rusia no era un país moderno, su actividad económica era la agricultura. Como era un gobierno de dinastías, era un gobierno de una dictadura, prácticamente como una dinastía, pero de dictadura. Las diferencias de clases eran enormes, muchachos. Las diferencias de clases eran enormes. Allá la mayoría de la gente trabajaba única y exclusivamente por sobre la supervivencia, digámoslo así, por la supervivencia. Y además, el zar había permitido que los países europeos invirtieran en Rusia. Entonces, ese ingreso de capital extranjero empobrecía aún más a Rusia. Y no solamente eso, sino que Rusia era un país, como tenía una economía agraria únicamente, entonces Rusia era un país muy pobre.
muy pobre. Allá constantemente los obreros hacían huelgas, hacían manifestaciones, formaban partidos políticos y toda la situación, mientras que Rusia estaba, todo el dinero, lo que entraba aquí a Rusia, él lo invertía aquí en un conflicto ajeno. En un conflicto totalmente ajeno donde él no tenía ni arte ni tenía parte, pero él de puro metón se metió aquí a pelear contra los imperios, a ser amigo de la Triple Entente para poder derrotar a los imperios centrales. Esa situación o esa coyuntura, ese deslinde que hizo Rusia durante 1915 hasta 1917, entonces fue lo que llevó a que también, a la par de que se estaba dando el conflicto de la Primera Guerra Mundial, se diera en Rusia la Revolución Rusa. Entonces, en esta otra parte, en el siguiente video, vamos a ver ya lo que es la Revolución Rusa y las consecuencias de la Primera Guerra Mundial, que nos deja como consecuencia un nuevo orden mundial, muchachos. Bye.